Entonces, vamos a hablar de los cambios de la historia en Colombia, todas esas etapas que ha tenido esos cambios, cómo ha sido nuestra historia hasta en la actualidad. Entonces, recordemos que Colombia tuvo unos periodos, ese periodo indígena en el cual solo en nuestro territorio existían grupos indígenas, grupos que estaban aislados de todo el conocimiento y de muchos inventos que existían. Entonces, el segundo periodo que aparece es el periodo de la conquista, cuando llega Cristóbal Colón pensando que iba para otro sitio y llega a nuestro territorio y nos conquista. Entonces, por eso se llama el periodo de la conquista. Luego viene un tercer periodo que es el periodo colonial. ¿A qué hace referencia el periodo colonial? Ese periodo en el cual España es quien nos gobierna, quien nos da las órdenes y quien nos da toda la información, lo que debemos hacer y lo que ya debemos dejar de hacer. Viene después de ese periodo colonial un periodo de independencia, que específicamente ayer estábamos celebrando nuestra independencia. Entonces, ese periodo de independencia en el cual un líder militar, que era el señor Simón Bolívar, pudo convencer a mucha gente para que lo siguieran y sacar a los españoles de nuestro territorio para que dejaran de gobernarnos y dejar de que nos siguieran esclavizando. Y luego, por último, viene el periodo republicano, que es el periodo republicano en el cual Colombia toma el nombre de República de Colombia, y eso ocurre entre más o menos mediados del siglo XIX y finales o comienzos del siglo XX. Entonces, en ese lapso de tiempo, en ese periodo de tiempo, es que se presenta ese periodo conocido como periodo republicano. Resulta que Colombia también cambió no solamente en la forma de gobernar, también cambió su territorio, la forma de su estructura del territorio. Entonces, así como cambió el territorio, también cambiaron los nombres. Aparece la Gran Colombia, un periodo en el que Colombia, mire, estaba conformado por 3 grandes departamentos. Eso ya no se llamaban países, no se llamaban territorios, sino se llamaban 3 grandes departamentos. ¿Cuáles eran esos 3 grandes departamentos? Venezuela en esa época no era un país, era un departamento que conformaba la Gran Colombia. Cundinamarca, Cundinamarca estaba unido entre Panamá y Colombia. Entonces, eso formaba un gran departamento llamado Cundinamarca. Y tenemos un tercer departamento que era Quito, que en la actualidad es Ecuador. Entonces, esos 3 departamentos conformaban lo que se conocía como la Gran Colombia. Durante esa época de la Gran Colombia se organiza el Congreso de Cúcuta. ¿Para qué se realizó el Congreso de Cúcuta? Para nombrar al presidente, que fue Bolívar, y al vicepresidente, que fue Santander. Entonces, ellos dos fueron los primeros que empezaron a gobernar después de esa independencia, empiezan a gobernar nuestro territorio. Bolívar como presidente y Santander como presidente. Otra característica fundamental de esa época, la crisis económica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres se dedicaron a la guerra y entonces descuidaron el cultivar el campo, el producir alimentos, el producir una serie de productos que servían para el beneficio de la comunidad. Otra característica fundamental es la libertad de expresión y darle a los mayores de 21 años el derecho a votar. Entonces, como después de que hubo tanto conflicto
entre Bolívar y Santander, Bolívar fallece, entonces ya va a empezar ese periodo en el que los demás podían opinar. Y otra característica fundamental, que los hijos de los esclavos, cuando cumplían los 18 años, quedaban libres, se convertían en seres libres. Entonces, esas son las características fundamentales de lo que corresponde a la Gran Colombia. Pero resulta que después, con la muerte de Bolívar, la Gran Colombia se desintegra, se separan y ya cada uno de esos territorios, Venezuela, Quito, y después con el tiempo Panamá también se separa de Colombia y se da origen a lo que se conoce como la Nueva Granada. Entonces vamos a ver cuáles son las características fundamentales de la Nueva Granada. Si observamos ese mapa físico o ese mapa geográfico, cambia notablemente con respecto a lo que correspondía a la Gran Colombia. Entonces ya cambia, ya Venezuela, ya Ecuador se han separado de él. Aún sigue siendo Panamá uno de los departamentos que conformaba este territorio, pero en esa época no se llamaban departamentos, sino se les conocía como provincias. Eran las provincias y eran 19 provincias nada más, y provincias desiguales, unas más grandes, otras más pequeñas. La única característica fundamental es que esta provincia número 2, que hace referencia a Bogotá, era la provincia donde se centralizó el gobierno. Entonces, démonos cuenta que en la Nueva Granada, también Colombia, fue el centro del gobierno. Ahora, en la Gran Colombia, Bogotá fue centro del gobierno. Nueva Granada, ahora también Bogotá, centro del gobierno. ¿Por qué otra cosa se caracterizó? Por el descuido en el mal estado tanto de las vías como del transporte. Por eso hubo dificultad para las exportaciones, para el comercio, para poder llevar, para poder sacar a otras partes los productos que se tenían en nuestro territorio. Y pues la otra característica fundamental, que con la muerte de Bolívar cambia el nombre de Gran Colombia a Nueva Granada. Si nosotros seguimos comparando, vamos ahora a ver cómo es la estructura de esta Colombia actual. Porque estamos, ya un momento, estamos hablando de las características de cómo era Colombia en la actualidad. Entonces, es una república unitaria, es decir, un solo gobierno, una sola administración, con unos solos símbolos que representan a nuestro territorio. Entonces, es unitaria, es una sola, no son varias, sino es una sola. Existe una relación estrecha entre el poder económico y el poder político. Pero ese poder económico y ese poder político está relacionado con otro aspecto fundamental, en que el pueblo o el país está organizado para administrarlo en tres ramas fundamentales, que son la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial, cada una con una función, pero todas buscando el bienestar de Colombia. Y otra característica, está dividido en departamentos, en municipios, en distritos, en entidades territoriales y entidades indígenas. Entonces, de esa manera está organizado en la actualidad Colombia. Y si nos damos cuenta, su estructura física y geográfica cambia completamente con relación a cómo estaba organizado en la Nueva Granada y en la Gran Colombia. Entonces, démonos cuenta que Colombia ha cambiado. En la actualidad, este es el último mapa, el último cambio que se ha presentado con respecto
a las diferentes estructuras o los diferentes cambios que ha presentado el territorio colombiano a través de la historia. Entonces, démonos cuenta que no solamente en la parte administrativa, en la parte económica, en la parte política o en la parte social ha cambiado, sino también en su parte física y en su parte geográfica. Entonces, de esa manera, hemos dado un repaso general a los cambios y a la historia que ha tenido nuestro país hasta la actualidad. Ahora sí, lo vamos a copiar en nuestro cuaderno en la parte de historia.